www.radiomaria.com. Pues buenas tardes, ya estamos aquí otro martes más en la entrevista con personajes interesantes. Normalmente los personajes interesantes suelen ser los autores de SND Editores. En este caso, por partida doble. Tenemos hoy a dos, si bien es cierto que todavía uno falta por entrar, pero llegará, porque es un tío de palabra y amigo de la casa. Pero vamos a pasar a presentar, a saludar a don Enrique Refollo. Buenas tardes. Pues mucho gusto y bien hallado de estar aquí contigo y de poder estar hablando de este nuevo libro, que hay que ser valiente para publicar sobre Rusia, sobre multipolaridad e hispanismo con la que está cayendo. Hay que ser valiente para editarlo y para escribirlo, ¿eh? Hay que juntarse los valientes para tirar para adelante. Vamos a saludar a Guillermo, que nos estaba ahí dando un disgusto grande, que no llegaba, pero sí, ha llegado Guillermo Rocafort. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados Álvaro y Enrique. Un placer estar con vosotros aquí en este ámbito de libertad, hablando de este, creo que va a ser un libro que marcará una época. Bueno, yo antes de empezar, que quiero empezar con una pregunta que tengo clara que haceros a los dos. Quiero que la gente sepa de qué libro estamos hablando y lo voy a poner aquí si soy capaz de dar con el botón, ¿vale? Aquí está. Rusia y el nuevo orden mundial, la multipolaridad y la hispanidad en el tablero geopolítico. La pregunta que yo quiero hacer, Enrique no me conoce, pero Guillermo, tú sí me conoces, por eso permitirme las jergas, ¿no? La pregunta que yo quiero hacer es, esa palabreja, ¿qué significa, no? ¿Qué significa lo de multipolaridad? Que la verdad es que no es una palabra muy habitual. Enrique, Guillermo. Pues venga, Adelante, Guillermo. Enrique. Bueno, venga. Si queréis lo explico yo, que no sé lo que significa. Hay que tener en cuenta una visión desde las relaciones internacionales, desde la geopolítica. Un mundo unipolar es un mundo donde hay una potencia, como por ejemplo venía siendo en las últimas décadas Estados Unidos, y no hay ninguna otra comparable, no hay ninguna otra que le haga sombra. Anteriormente, en la Guerra Fría, existía el llamado mundo bipolar, donde estaba Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética. No había ninguna otra potencia que pudiera acercarse al poder de cualquiera de estas dos. Sin embargo, lo que tenemos en un escenario multipolar, por un lado, digamos, en un sentido matemático, es que hay 3 o más potencias en el mundo, importantes. Sin embargo, desde la escuela rusa lo que le dan es un sentido más ideal. No en un sentido, porque claro, hay autores, por ejemplo en España o en el ámbito europeo occidental, que dicen, sí, la multipolaridad existió, eso es lo que nos llevó al caos y la destrucción en el periodo desde el siglo XVII hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí efectivamente había una multipolaridad porque había múltiples potencias europeas, un equilibrio de poder cambiante, etcétera, etcétera, y que esto lo utilizan para decir que es caos, que la multipolaridad es caos, es desorden, es arbitrariedad, como si el mundo unipolar actual, eso que llaman el orden mundial basado en reglas, no estuviera basado en arbitrariedades constantes, en señalar a un país, acabar atacándolo, sancionándolo, etcétera, etcétera. La cuestión es que esa multipolaridad, especialmente desde la escuela rusa, la ven como, en primer lugar, una contrahegemonía. Es decir, rechazar esa hegemonía estadounidense sobre el resto del mundo, rechazar que la vía estadounidense u occidental sea la universal, la necesaria y la debida para todo el mundo, sino que es una más. Y cuando simplemente entienda que es una más y hay otras que son distintas, que no hay una escala de jerarquía entre ellas, que no es que haya unas buenas, otras malas, simplemente hay unas y otras. La diferencia no representa jerarquía. Y por tanto, no es solo rechazar ese hegemonismo estadounidense, sino rechazar cualquier otra imposición de una nueva potencia que quiera suplantar al unipolarismo estadounidense actual. Y en este sentido, lo que tenemos actualmente es una suerte de tripolaridad o cuadripolaridad,
tenemos a Estados Unidos, Rusia, China y también India, potencias que por su población, su tamaño de la economía, su potencia nuclear, su arsenal nuclear, es un tema fundamental. Hay una serie que no llega ni a 10 potencias oficialmente en el mundo, 10 países que tienen armamento nuclear. Eso ya los pone en un club distinto al resto del mundo. La capacidad básicamente de destruir a sus oponentes o al menos de hacerles un daño letal. Y la situación que nos deja aquí es, efectivamente, un mundo multipolar representado por diferentes polos, que no hay ni una escala jerárquica entre ellos, que cada uno busca su propio camino de desarrollo, su propia protección, su propia autosuficiencia en la medida de lo posible, el desarrollo, por un lado, de sus fuerzas productivas y por el otro, de su impulso ideológico o religioso. Es decir, que cada uno busque sus propias raíces, su propia fuerza, ante todo, pero sin buscar la colisión necesariamente con otros países, sino buscando su propia autoafirmación, su propio espacio en el mundo. Guillermo, dos autores, cuando dos autores escriben un libro, yo he editado libros, 2 autores, 3 autores, 5 autores, ahora he hecho uno con 11 autores. Hay fricciones. En este caso, como Enrique es nuevo en el canal, puedes meterte con esto lo que quieras. ¿Ha dado mucho la lata, Enrique? ¿Habéis llegado a acuerdos? ¿Cómo ha ido esto? Bueno, la verdad es que escribir este libro con Enrique ha sido pues muy sencillo, ¿no? Nos conocemos desde hace ya muchos años, hemos compartido vivencias, congresos, hemos estado en la Universidad de Moscú en reiteradas ocasiones. Entonces, bueno, como persona pues es doctor en geografía cum laude, joven, y además tiene el valor añadido y creo que es fundamental y desde luego está llamado a ocupar puestos importantes. Yo creo en el futuro, en el mundo académico, él es el mayor conocedor de las teorías de Alexander Dugin, que es realmente el gran geoestratega que está detrás del mundo de la multipolaridad. Por lo tanto, ha sido muy sencillo porque básicamente nos hemos repartido el trabajo. Él ha llevado a cabo la parte teórica, que es la más importante de todas, que es capaz de expresar en la mitad del libro pues todo ese bagaje geopolítico de la multipolaridad, no solamente rusa, sino también yo creo que por primera vez al español se habla de la multipolaridad de China, de Rusia, por supuesto, y también de la India y de Pakistán, porque, digamos, estos territorios tienen sus perfiles particulares. Y de Irán. Y de Irán, no olvidemos Irán. Porque a nosotros, a los hispanos, a los españoles, nos han dicho que desde hace prácticamente desde que están aquí los Borbones, como que nosotros no tenemos que entrar en esta ciencia que es tan importante, que es la que marca el desarrollo de la historia, que es la geoestrategia y la geopolítica. Nos han dicho que no. Y desde que estamos en las faldas de los yanquis, pues todavía menos. Es decir, esto para nosotros es un tema tabú. Es un tema que incluso se puede hablar de libros prohibidos, ¿no? O autores malditos simplemente porque hablan de lo que explica las causas que hay en las luchas en las sucesivas civilizaciones. Esto es muy, muy interesante. Entonces yo he desarrollado la parte, vamos a decir, práctica, la que habla, la segunda parte, la que habla básicamente de economía, y luego pues he hecho digamos, el último epígrafe, que es cómo encaja la hispanidad en la multipolaridad, porque a mí lo que más me fascina de esta teoría de relaciones internacionales, que hace frente a las clásicas, que son la realista y, bueno, la real, el realismo, y la teoría liberal o globalista, es que aquí habla de civilizaciones. Y realmente esto explica por qué, por ejemplo, desde China, desde Rusia, desde la India, le dan tanta importancia, por ejemplo, a nuestro idioma y a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones, porque desde fuera nos ven como algo superior a una nación, nos ven como una civilización, una de las 7 que hay en el mundo, la hispánica, es así. Entonces, bueno, pues está la anglo, que es la que ha mandado en los últimos siglos, pero ahora está la rusa, la civilización rusa, la china, la india, la árabe y la hispana, que es la nuestra, que tiene unos perfiles propios, civilizatorios, que aunque como, por ejemplo, la africana también la ven como una civilización, que aunque estamos balcanizados como la nación africana o ese gran continente,
pero nosotros tenemos perfiles propios y así nos ven como una identidad en términos lingüísticos, pero que va mucho más allá del idioma, va hacia el derecho, es un derecho compartido, a una historia común, a una cultura, a unas tradiciones, a una religión, a unas relaciones comerciales. Eso es muy interesante porque yo lo veo la multipolaridad como, si nos encajamos en ella, como una posibilidad de alguna vez de subirnos de nuevo al carro de la historia y decir, oye, estamos aquí, somos una comunidad de 600 millones de hispanohablantes, incluyendo también, como no puede ser de otra manera, al mundo lusitano, Portugal, Brasil, también forma parte de lo que llama Mesilla la iberofonía. Es muy interesante cómo de esa manera podemos autodignificarnos, salir de ese planteamiento balcanizador, fragmentario, cada uno con sus peculiaridades y agarrado al campanario de su pueblo, sino como lo que somos, una civilización. Así nos ve Alexander Dugin y así nos ven desde China, desde Japón, desde la India, desde el continente africano. Es verdaderamente curioso que ellos nos ven como nosotros no somos capaces de vernos, porque nosotros tenemos una venda en los ojos. Y esa luego volveremos al tema de la multipolaridad, al tema de Rusia, al tema de la situación, la posición en la que debe estar España, pero vamos a ir como Guillermo, yo sé que esto a ti te gusta, como el Real Madrid, que juega bien. Vamos a ir cambiando vamos a ir cambiando. Los espectadores nuestros, los seguidores nuestros tienen que saber, sin dar más detalles, que este libro me llega a mí porque una editorial nos lo edita. Sin entrar en detalles de la editorial ni nada de esto. Soy simplemente, ¿por cuestión de volumen o por cuestión de lo que decíais dentro? Refollo, Guillermo. Guillermo, estás en silencio. Si me permites, Enrique, por ser yo el que estaba como nexo, como contacto, pues mira, yo la verdad es que puede haber múltiples razones. Quizá a lo mejor porque no era la editorial indicada, porque los temas que tratábamos y la forma de abordarlos no eran los adecuados. Eso, pues, no sé, eso estamos pendientes de una conversación en el futuro al respecto, ¿no? Pero, bueno, pues... A mí me encanta, Guillermo, a mí me encanta que algo que no publiquen otros por contenido lo publique yo. O sea, a mí me encanta eso. O sea, quiero decirte que... Ahora, si es por otras cuestiones, pues no vienen al caso. Pero, hombre, si es de contenido, me alegro que SN Editores se atreva con lo que otros no se atreven. Podría ser un lema para la editorial, ¿vale? Hombre, la verdad es que la idea, que no partió, vamos a ser francos en todos los sentidos, no partió de nosotros, partió de esa editorial. Es una idea estupenda, pero claro, no puedes pretender hacer un producto o promover o instigar un producto que sea del agrado del mercado, porque no estamos para agradar ni a editoriales, ni a lectores, ni a mercados, y menos a lo que estamos viendo en Europa. Hace falta ser un libro absolutamente transgresor. Aparte de que las áreas de nuestro conocimiento como doctores, pues son las que son. Entonces yo no puedo pretender ser lo que no soy, ¿sabes? Ni escribir de otra manera distinta como lo llevo haciendo desde pues varias décadas, ¿no? Entonces, bueno, al final se produjo ahí un desencuentro que fue amistoso, no fue una ruptura, pero sí una necesidad de buscar otros horizontes, nunca mejor dicho. Y en ese momento, pues de zozobra, pensé lógicamente en Álvaro Romero, que siempre me ha publicado libros y siempre ha sido un editor magnífico. Dije, bueno, yo creo que este libro encajaría muy bien contigo. Si me preguntas a qué otras editoriales podríamos haber ido, pues te voy a ser sincero, lo veo muy difícil. Hoy en día en España, bueno, hay editoriales, efectivamente está Fides, por ejemplo, hay editoriales muy especializadas en esos terrenos, pero, digamos, buscando una editorial que tenga un ámbito, vamos a decir, tan bueno de distribución y que de alguna forma ya nos conocemos por experiencias previas y libros previos y el compromiso que tenemos uno por un lado editorial y el mío como autor, pues pensé, pues mira, esto es un libro que o lo saca Álvaro o no lo saca nadie. Pues yo me alegro de que no hubierais llegado a un acuerdo final. Me alegro muchísimo. Lo siento, Enrique, pero me alegro un montón. Soy mala persona. Bueno, yo estaba a la orden de Guillermo, fue el que me metió en el proyecto
desde el principio dijo, no, no, tú tienes que comentar Espero, aquí. Enrique, no defraudarte en esta trayectoria de vida que suelen tener unos libros, un año, año y medio. Espero no defraudarte. Enrique y Guillermo, vamos a ver. Bueno, que sepan los espectadores que aquí algunos están diciendo que si el doctor Refollo, que si Guillermo, que si es un lujo que estén aquí, tal y cual. Que sepan que no sabemos todavía cuándo, pero que en la caseta de la Feria del Libro, la 308, que es la que le han asignado a SN Editores, estaréis firmando, ya veremos cuándo y de qué manera, eso que no quepa la menor duda. Refollo, a ver, ¿cómo lo explico yo? Esa multipolaridad de la que hablas, ¿estás seguro de que no va a conllevar un choque violento entre esas 6, 7 fuerzas de países que has mencionado? Hombre, las posibilidades siempre son el conflicto, la cooperación, eso está sobre la mesa. Y lo más importante en este sentido, y en todo caso en la historia, es ser fuerte por uno mismo, no esperar la bondad del resto. Sino ante la duda, tú prepárate para cualquier escenario. Sé fuerte para que puedas cooperar en mejores términos, sé fuerte para garantizarte tu supervivencia y punto. O sea, eso es realismo absoluto. No puedes confiar nada más que en tus propias fuerzas. Como dirían los rusos, Rusia solo tiene dos aliados, el ejército y la marina, que esto lo dijo un zar en el siglo XIX. Como que sí, sí, que podemos tener muchos amigos fuera, pero ante la duda, el ejército y la marina, que la tengamos nosotros. Y en todos los países, evidentemente, o todos los estados de civilización, en primer lugar, lo que buscan es su propio bienestar. Desde luego que también hay algunas tensiones, por ejemplo, entre China e India existen varias tensiones en la zona de los Himalayas, tanto en la parte más oriental como en la más occidental, pero por ejemplo también en la misma cumbre de Kazán en octubre de 2024 hubo una reunión auspiciada por Rusia entre las delegaciones China e India para que pudieran hablar y resolver esos problemas, para que limaran sus asperezas y llegasen a alguna clase de compromiso o dieran pie a unas futuras negociaciones. Hablando de China, China también consiguió poner de acuerdo a Irán y Arabia Saudí hace unos años y que retomasen sus relaciones diplomáticas, que ya es mucho decir. Es decir, está esa posibilidad de cooperación sobre la mesa y que también por el otro lado, por el lado estadounidense y sobre todo británico, su modo de hacer geopolítica ha sido siempre el divide y vencerás. Lo hemos visto particularmente en el caso de Hispanoamérica, pero en otros muchos casos. Siempre que se van de un sitio dejan la división, el enfrentamiento entre ambos, entre Pakistán e India, por ejemplo, y no digamos en Oriente Medio, donde se dedicaron a trazar todo tipo de fronteras convenientes para sus intereses, y luego a partir de ahí han surgido muchos conflictos, particularmente entre lo que tiene que ver con esa promesa de un Estado árabe y un Estado judío al mismo tiempo y en el mismo lugar, lo cual, pues, bueno, también ha sido el fundamento de los problemas que existen hasta ahora en esa zona. Así que, como digo, cooperación o conflicto son dos opciones que siempre están sobre la mesa. Ante la duda, sé fuerte, prepárate y no confíes en nadie más que en tus propias fuerzas. Por eso, una idea fundamental que la escuela rusa trabaja es ese desarrollo, en la medida de lo posible, homogéneo de todas sus zonas, centrándose sobre todo en el desarrollo del lejano oriente, de la costa del Pacífico y de la costa ártica, para que haya un incremento de población rusa, que haya más rusos y mejores, en mejores condiciones de vida, que básicamente tengan esa mentalidad de vamos a progresar, vamos a crecer, vamos a avanzar. Una mentalidad que también existe en China, en India, en otros muchos países, pero que también por otro lado, y esto aquí podemos entrar en un poco más de cosa nuestra, particularmente en Europa, esa visión del apocalipsis climático, de tenemos que subdesarrollarnos porque no podemos estar así, etcétera, pero efectivamente el subdesarrollo es para la plebe, entre comillas, no para la Sí, claro, élite. La claro. élite sigue con su tren de vida, incluso más lujoso todavía, y mostrando a la plebe que ellos viven sin problemas, sin tapujos, pero a los demás que vivan en un piso patera, en un zulo de 1 metro cuadrado,
que no tengan nada y que sean felices, y también ahí es lo que vemos entre una especie de optimismo escatológico y pesimismo escatológico. Y que vayan en patinete, y que vayan en patinete. Sí, sí. Bueno, en patinete o mira, que cante la duda, como hay explosiones de baterías y no se sabe, que vayan andando. En transporte público, ya mejor todavía, ¿no? Pero ahí están, digamos, esas dos visiones del mundo, de un mundo donde no haya imposiciones de unos sobre otros, donde se respeten sus lugares, donde se puedan llegar a acuerdos y no sea todo en la medida de voy a poner, Estados Unidos pone misiles donde le da la gana, presiona como le da la gana, sanciona como le da la gana y si se lo devuelven, se ofende. Entonces, ese Guillermo mundo... quería añadir algo. Me parece muy interesante, gracias Álvaro, la dicotomía que ha hecho el doctor Refollo en relación a enfrentamiento-cooperación. Enfrentamiento del mundo unipolar y cooperación en el mundo multipolar. Y voy a poner un ejemplo. El otro día estuve comiendo con un diplomático ruso al que le regalé el libro, porque creo que es interesante de alguna forma compartir, simplemente para recibir críticas. Y él me explicó cómo en el mar Caspio las 5 naciones limítrofes, con ese mar, que es un mar interior, un mar pequeño, han sido capaces, estamos hablando de naciones como Rusia, Irán, Azerbaiyán, y me parece que hay 2 más, me parece que hay 2 naciones más, cómo han sido capaces a través de la cooperación de delimitar sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. Eso es muy importante porque, por ejemplo, eso es interesante. Oye, pues tienen un bien en común, que es un mar ribereño con estas 5 naciones y han delimitado sus espacios, ¿no? Por poner el contrapunto a esta situación, ¿qué es lo que pasa con la zona económica exclusiva de España? España linda, los mares de España lindan con Francia, con Gibraltar, que nos los ha ocupado directamente. Hoy ha salido en el ABC que ya van a construir y van a hacer un relleno increíble. No somos capaces ni de imponernos a Gibraltar, es decir, al Reino Unido. Lindamos también nuestra zona económica exclusiva con Marruecos, con Portugal, con Francia y con Argelia. Porque la zona económica exclusiva, que es un concepto interesantísimo, que es esas 200 millas, creo que son náuticas, que nos permiten explotar tanto lo que es la pesca como, digamos, los recursos minerales, las riquezas que tengan, tanto a nivel del agua como a nivel de las profundidades, nosotros no hemos sido capaces. Es más, Francia ha delimitado las suyas abusando e invadiendo lo que es el Tratado del Mar, que es el que las fija, ¿no? Con Portugal también tenemos controversias, con Marruecos ya no hablemos, después de que haya reconocido Sánchez al Sáhara y cómo se ve perjudicada esa zona económica exclusiva que linda en las Islas Canarias, donde hay además muchas riquezas, muchas tierras raras. La zona económica exclusiva que ha fijado, en este caso ha sido Argelia, llega prácticamente a las Islas Baleares y nosotros vamos absolutamente a rebufo. Es decir, en el mundo en el que nos toca vivir, no somos capaces ni con Francia, ni con Portugal, ni con Marruecos de delimitar. Es cierto que el mar Caspio es un mar, no es de los grandes, pero por un lado tenemos ese nivel de cooperación y por nuestro lado, Francia, sobre todo en el ámbito del Golfo de Reus, en el Mediterráneo, lo sé porque pregunté por la ley de transparencia al Ministerio de Asuntos Exteriores al objeto de qué se había hecho, y en la democracia no se ha hecho nada. El último gran acuerdo es del año 74 con Franco, entre Francia y España, de igual a igual. Y ahora vemos cómo, por la vía de los hechos consumados, nuestros aliados, vamos a decir, ribereños, deciden cuáles son sus zonas económicas exclusivas. Somos incapaces en España de delimitar nuestra soberanía y de ponernos todos de acuerdo, lo cual demuestra que definitivamente el caos está a nuestro lado y el germen y la semilla de la discordia y el futuro enfrentamiento. Porque ¿qué pasará si se descubre algo interesante en zonas más o menos limítrofes? ¿Qué seguridad jurídica tienen empresarios españoles o nuestro propio Estado de poder hacer explotaciones petrolíferas o de gas en esos territorios? Ninguna. Nosotros somos el caos. Guillermo, cambiando un poco, que no es cambiando de tema, es
Yo creo que no estoy cambiando mucho de tema y si lo estoy haciendo, me lo decís y pasamos a otra pregunta. Ya, el cariño que yo le tengo a Trump, Guillermo, es el mismo que le tengo a Pedro Sánchez, más o menos, ¿vale? O sea, tampoco te creas que mucho. Pero aquí nos están diciendo, nos están contando con esto de los aranceles que, bueno, es un ataque a la Unión Europea que me afecta a mí porque estoy metido en la Unión Europea sin yo quererlo y sin que la mayoría de los españoles lo queramos. Dicho esto, es un poco lo que dice el doctor Refollo, ¿no? Está protegiendo a su país, se está preparando para, está intentando reactivar su economía, defendiéndose él con sus propias armas. Yo lo veo, a ver, con el poco cariño que yo le tengo, me gustaría que en mi casa se actuara defendiendo a mi país como lo está haciendo Trump. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Refollo, Rocafort. Claro, la cuestión también podemos enmarcarla en el caso estadounidense en una dicotomía entre los industrialistas y los financiaristas, o también en una visión de la deuda que tiene Estados Unidos es impagable en estas circunstancias. Eso por un lado, otros 4 años de hacer lo mismo que Biden, de llama a la Reserva Federal y sigue imprimiendo dinero, pues es una patada, un balonazo para el futuro, y que se encargue otro y simplemente es inflar más la patata caliente y dejarle al siguiente una patata aún más caliente, aún más al borde de la explosión. También, por otro lado, la visión de Trump, que por ejemplo Dugin habla mucho, es como una especie de tradicionalismo, pero claro, tradicionalismo de Estados Unidos, que tiene cierto componente tanto de una derecha tradicionalista estadounidense como de una derecha tecnocrática estadounidense, los llamados tecnoligarcas y demás, como Musk o Peter Thiel y compañía. Bueno, la cuestión es que, llegados a este punto, lo que han visto, la realidad ante todo. China y los países del sudeste asiático, por ejemplo, o incluso India, producen mucho más y sus tendencias es que ellos van a ser la fábrica del mundo y Estados Unidos no. Que la mayor parte de países del mundo tiene por principal socio comercial a China, mientras que Estados Unidos se ha quedado cada vez más al margen. Es decir, que la globalización, esa economía única, global en el mundo, básicamente se la ha quitado China a Estados Unidos. Estados Unidos montó todo el sistema y ha llegado China y poquito a poquito, pasito a pasito, en los últimos 40 años, le quitó todo de las manos. Y Estados Unidos ya es inevitable que no se den cuenta de, oiga, es que nosotros creamos un sistema económico global y nos lo han quitado de las manos. Y resulta que ahora se produce allí, no aquí. Claro, críticas también, bueno, de mucho victimismo por parte de Trump diciendo, es que los demás han abusado de nosotros. Bueno, a ver, también en su discurso de la semana pasada decía, queremos que nos traten como nosotros les tratamos. Y dices, bueno, ¿eso qué es, bombardeándoos o qué? Poniendo sanciones. Pero bueno, más allá de, o sea, literalmente estaba haciendo un discurso victimista como si Estados Unidos fuera un país así que se ha quedado en su Norteamérica, que no ha hecho nada a nadie, que no tiene flotas, que no tiene grupos de mando militar específicamente ubicados para atacar, para, para ser desplegados en cualquier parte del mundo. Ahora mismo el Comando Central de Estados Unidos, que tiene un portaavión, un grupo aeronaval con el Harry Truman operando contra los hutíes y el Carl Vinson enviado ahora, está cruzando de este a oeste el Océano Índico para, pues no se sabe muy bien qué, si seguir amenazando a los hutíes o lanzarse a un bombardeo contra Irán, con todo lo que ello, suscitaría en el mundo. Pero la cuestión más importante es, Estados Unidos tiene que producir, punto. ¿Cómo? Pues haciendo un subidón de territorio, por ejemplo, con lo de Groenlandia, adquiriendo así, de una forma directa, recursos naturales, recursos energéticos, con los que alimentar todas las industrias y en particular centrarse en producir en Estados Unidos. Esa es la gran obsesión de Trump, producir en Estados Unidos, producir bienes de consumo en Estados Unidos, dejarse de la externalización, la terciarización y Pues centrarse la en... autarquía. ¿Trump va ahora por la autarquía o cómo?
No tanto autarquía, porque no es desconectar la economía estadounidense del resto del mundo, sino esos trabajos, digamos, de baja cualificación, pero muy necesarios, esa producción que enviaron al tercer mundo en la época de la Guerra Fría, que eso vuelva a Estados Unidos. Por ejemplo, con los productos tecnológicos, ellos se han jactado de, bueno, los diseños los hacemos en Estados Unidos, en Texas o en California, por ejemplo, pero la producción se hace en China, en Vietnam, etcétera. Entonces, que esa producción regrese a Estados Unidos. Para que en caso, y aquí viene la escatología del asunto, para que en caso de cualquier acontecimiento, no quiero decir esa palabra de lo que sucedió en 2020, pero sea por una cosa similar a lo de 2020 o por una guerra directamente, que Estados Unidos tenga su propia capacidad de producción, que no dependa de otros mercados, que en caso de pandemia o guerra, la cosa se rompa y Estados Unidos se quede mirando que no tiene ni fábricas para producir botas para sus soldados, no Ujú. digamos de otros elementos tecnológicos. O sea, lo que busca es, ante la duda, yo me fortalezco y por eso ofrezco Por eso te tanto... decía, Refollo, que me parece correcto. Mm. A mí No, me claro, parece desde su punto de vista es perfecto y fabuloso. Es decir, nosotros tenemos que tener lo mínimo asegurado para nuestra economía aquí con nosotros. claro. Que las relaciones exteriores sean para mejorarnos, pero no para, básicamente darnos Depender, vida, no para porque la si no, dependencia, no para la dependencia, ¿no? claro. No Y en para el la caso europeo, en vez de decir, vamos a, por ejemplo, vamos a bajar la fiscalización, vamos a bajar impuestos, en definitiva, vamos a favorecer que haya inversiones y vamos a buscar energía barata, no, no, es que, claro, te llega el apocalipsis climático. No, es que no se puede producir tanto porque es que, claro, dices, bueno, Trump está obsesionado con abrir hasta centrales nucleares, abrir todo tipo de centrales energéticas, del taladra, nena, taladra, vamos, básicamente sacar todos los minerales, gas, petróleo que pueda, en el caso de Rusia, de China o de India, también centrados en el aumento de la producción energética, más producción industrial y así sucesivamente. Pero en el Vale. caso de Europa es el pesimismo más absoluto, es no tenemos que... Pero, o sea, y termino con esto, aparecen caminos opuestos en paralelo. Por un lado, hay que gastarse 800.000 millones de euros para luchar contra Rusia, pero por otro lado, a ver cómo encajas eso en el apocalipsis climático. O sea, hay dinero para una cosa también y podemos, y de verdad, yo sé que me enrollo mucho, de cómo, por ejemplo, bueno, cosas en España, discurso feminista, agenda de género, etcétera, volar el Valle de los Caídos y demás, todo llamamientos para que los más patriotas en España, en este caso, por lo que nos toca, se alisten en el ejército de Sánchez para ir a combatir a Rusia. Y digo esto, digo lo que le ha pasado a Le Pen en Francia, que quieren ilegalizar la alternativa para Alemania en Alemania, la cuestión en Rumanía con Georgescu y así sucesivamente. Y dices, en Europa es la esquizofrenia política más absoluta, es una inercia en un sentido y ahora te quieren meter un camino que es que eso no es complementario, es totalmente opuesto. No puedes fomentar la división y la decadencia en una sociedad y luego a su vez hacer un llamado patriótico europeo para ir a una guerra. Una guerra que ni nos va ni nos viene. Guillermo, te voy a meter en un fregado. En esa multipolaridad o en eso, ¿dónde ponemos a Marruecos? Interesante cuestión, interesante cuestión. Si me Porque permites, para mí es uno de los enemigos más peligrosos que tiene España hoy día. Pero bueno, eso a lo mejor estoy equivocado, pero creo que es uno de los peligros más cercanos, cuanto menos. si me permites hacer un complemento previamente a contestar esta interesante pregunta a lo que ha dicho Enrique, es que ya en las negociaciones que están llevando a cabo en Riad, en Arabia Saudí, entre Estados Unidos y Rusia, se están llegando a acuerdos para que Rusia provea al Estado federal, a Estados Unidos, de todo el aluminio que necesita para desarrollar su industria. Incluso el presidente Putin, a través de sus negociadores, está ofreciendo la posibilidad de que empresas estadounidenses se inserten en Rusia. Es decir, lo que se está negociando yo creo que es ante todo un acuerdo eminentemente económico
que beneficia a la economía estadounidense y también a la economía rusa, al margen de lo que es la Unión Europea. Nosotros, España, por este globalismo en el que estamos, fuimos incapaces de producir nuestras propias mascarillas. Es verdaderamente increíble que un producto tan sencillo, tan simplón, es más, poco antes de la pandemia se disolvió una unidad militar que podía haberlas producido de una forma mucho más barata, pero claro, los globalistas lo que quieren es forrarse a costa de las desgracias de los pueblos europeos. Esto es para que lo tengamos en claro. A mí la verdad es que cuando he visto que se hundía la bolsa estos últimos días me parecía fantástico, porque los valores que principalmente se hundían eran los bancos. Y los principales accionistas de los bancos son los fondos buitre. Me parece que va a ser la primera crisis financiera que quien paga el pato, paga la factura, no es la clase trabajadora, como llevamos en las últimas décadas. Está siendo la clase capitalista, la clase financiera. Porque Trump es un presidente de la clase obrera estadounidense, no es un presidente de los financieros. Esto es muy interesante porque él lo que promueve es que esas grandes ciudades como Detroit, Filadelfia, que era antes Pensilvania, que eran ciudades industriales, pues recuperan su vigor y que el trabajador, el working class, la clase media, el pequeño autónomo, que es quien ha votado, tenga un horizonte laboral. Pero es que el horizonte laboral lo habían perdido por esa política globalista que consistió en desindustrializar ese país. Al final, y con esto acabo esta reflexión, quien creó el nuevo orden económico tras la Segunda Guerra Mundial a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, que eran entidades yanquis, son los que Estados Unidos es la que lo está desmantelando. Es muy interesante esto, porque es cierto que en el primer mandato del 2016 al 2020, Trump sí que impuso aranceles, pero eran aranceles autorizados por la Organización Mundial de Comercio, como se hacía hasta ahora. Pero es que lo de ahora es totalmente distinto. Son aranceles unilaterales contrarios a ese orden globalista que había fijado el propio Estados Unidos. Simplemente esta matización para contextualizar. Es decir, a mí me parece que es un dirigente patriota que lo que quiere es desarrollar a su pueblo y poner a Estados Unidos en un nivel de desarrollo económico en el que desaparezca la droga, desaparezca la delincuencia, desaparezca lo woke y sobre todo pues que sea un país productor y autosuficiente, como lo ha sido Rusia desde las primeras sanciones en el 2014 por el conflicto en la península de Crimea. Desde entonces Rusia sí que es autosuficiente porque ha aprovechado las sanciones para desarrollar sus propias capacidades productivas. Es muy interesante. Bueno, dicho lo cual, lo de Marruecos es un tema capital y por supuesto que lo abordo en el libro porque yo lo desarrollo como el principal problema de seguridad nacional que tiene España. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque Marruecos nos hace una guerra híbrida exportándonos inmigración ilegal, menas, droga y todo tipo de males. Y lo cuento en el libro, el almirante Nieto Antúnez, que fue ministro de Marina en los años 60 con Franco y que era el llamado a suceder a Carrero Blanco, porque era otro almirante y sabía realmente que España es una potencia marítima, decía textualmente: de los mares han venido los grandes beneficios para España, pero también si no los controlamos vendrán los principales problemas. Y los principales problemas para España son la droga y la inmigración ilegal. Y todo nos lo aporta Marruecos con la complicidad del gobierno español y de Bruselas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Rusia no nos exporta droga. Rusia no nos exporta inmigración ilegal. Y esto es para los que todavía siguen pensando que vivimos anclados o en la Guerra Fría o en la Guerra Civil Española. La situación ha cambiado y ha cambiado mucho y tenemos que analizar objetivamente los hechos. Dicho lo cual, Marruecos, cuando gana la independencia, que España se la cede, lo que es la zona del protectorado español, desde entonces se ha dedicado sistemáticamente a ser una potencia agresiva, pero con todas las naciones con las que linda. No solamente España, sino también con Argelia, con Mauritania y con todo lo que pilla alrededor. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando llegó la independencia, Marruecos estuvo coqueteando con Estados Unidos, pero también con la Unión Soviética. Y es cuando los yanquis se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer para defender sus intereses estratégicos era armar a Marruecos. Hay una carta muy interesante que relato en el libro, porque yo abordo un poco la geopolítica también española y sobre todo la más reciente, porque actualmente no tenemos, pero en la época de Franco sí que había una geopolítica muy interesante y muy multipolar. Hay una carta de Franco al general Johnson donde le dice: no armes a Marruecos porque solamente sabe desestabilizar esta región.
La realidad es que Estados Unidos ha apoyado a esa potencia, que ahora mismo cada vez está más armada. No solamente Estados Unidos, también Israel. España tiene que tomar nota de esta situación y hacer valer sus intereses geoestratégicos. Es decir, controlar los mares, como siempre ha hecho España mientras fue una potencia, como fue en la época de franquismo. Ahora que estamos en el 50 aniversario, y no tolerar bajo ningún concepto que nos exporte la droga porque contamina a nuestra juventud y que nos exporte menas inmigración ilegal porque nos desestabiliza políticamente, ¿no? Entonces, esa es la realidad. O sea, nuestro enemigo no está en Rusia, ni nuestro conflicto no está en Ucrania. Allí quiere ahora mismo la Unión Europea que el hombre blanco, hetero, patriota y maltratado por el régimen, quiera ahora mismo que vaya a luchar por la bandera europea. Iros vosotros desde Bruselas y desde los estamentos del poder. Nosotros no queremos, porque no vemos que ese conflicto sea de seguridad nacional. Nuestro conflicto es Marruecos. Mientras Marruecos mantenga una posición beligerante de guerra proxy como está siendo, pues tendrá que responder España pues con aranceles, con bloqueos económicos y haciendo valer y buscando aliados como puede ser perfectamente quien nos suministra el gas, que es Argelia, y cambiando la influencia anglo por la influencia, pues yo qué sé, de China, de la India, de Rusia, en este mundo multipolar, apoyándonos en ellos para recuperar Gibraltar. Hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que nuestros dirigentes siguen en las faldas del imperio yanqui, pero es que el imperio yanqui ya se ha ido de Europa. Esa es la realidad, y se han quedado estos colgados de la brocha. Y insistiendo en estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, Álvaro. Perfectamente. Además, sin estar preparado, has dicho que además te extiendes en ello en el libro, con lo cual has dejado ahí un ánimo a que lo adquieran, estamos llegando ya al final. Enrique Refollo, Guillermo Rocafort. Quería preguntaros una cosa más cercana, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que estáis contando, ¿no? Habláis que, pues que está este punto de inflexión, se llama multipolaridad, y vosotros decís más o menos en el libro, o dejáis entrar en el libro, que España debe elegir entre ser una nación soberana o ser un actor secundario en este nuevo tablero político, ¿no? Es difícil, ¿no?, que España vuelva a ser una nación, vamos a entendernos lo que quiero decir, es difícil que España vuelva a ser una nación cuando en el Congreso mandan, o en el país mandan quienes no quieren que seamos ni una nación ni un país. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Lo voy a hacer más claro. Es que con Enrique Guillermo me da a veces apuro, porque como no me conoce. ¿Esto tiene solución con las urnas, Enrique, Guillermo? Bueno, lo que, para resumirlo, efectivamente lo que gobierna es la anti-España, las fuerzas más disgregadoras, más disolventes de todo lo que represente España como conjunto. En muchas ocasiones digo, claro, si la oligarquía política lo que nos dice, a lo que se dedican a debatir es, pero ¿existe España? ¿Cómo es esa España? ¿Existe? ¿No existe? ¿De qué manera? Y claro, si te estás preguntando todo el rato quién eres, qué haces y a dónde vas, pues efectivamente no haces nada, porque estás en un bucle de quién eres y quién eres y quién eres. Y eso es también efectivamente una manera de desarticular España en este caso. Lo que tenemos son estos, por ejemplo, Sánchez desde que llegó diciendo que iba a limpiar de corrupción en aquel junio de 2018, que el motivo de la moción de censura era para luchar contra la corrupción de Rajoy y demás, agarró el tema del Valle de los Caídos y lo tiene ahí como su manera de generar ruido interno, de generar problemas, divisiones internas, etcétera, de buscar todo tipo de fracturas, de seguir el zapaterismo a un nivel superior. Vale, muy bien. ¿Y la proyección exterior de España es? Pues no ninguna, porque seguimos preguntándonos si existe España, si no existe España. Ahora Franco, 50 aniversario de la muerte, y así sucesivamente, y seguimos, digamos, en bucles. Claro, otros países, la historia ya la han superado más que de sobra y se centran en el futuro.
porque evidentemente todo el mundo tiene algo que reclamarle a alguien en el pasado. Si te dedicas al pasado, pues efectivamente todos se pueden reclamar y echar muchas cosas en cara. La mejor manera de anular a un país es dejarlo en eso, en un bucle infinito de y tú no sé qué, y tú no sé cuál, y esta valla, y esta cabra, y esta tal. Muy bien. No, pero Pero Enrique, ahí estoy un poquito en desacuerdo. Rusia no reniega de nada de su pasado. mm, Y como bien ha dicho un mm, espectador nuestro hoy aquí, creo que tiene toda la razón del mundo para los que dicen, es que ir con mm, Rusia es ir con la URSS. No, Rusia ya no es la URSS, como bien dice, y la OTAN sigue siendo la OTAN, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces yo creo que Rusia no renuncia a nada de su pasado, a nada. efectivamente, porque es su pasado, o sea, ya pasó. Claro, O claro. sea, es decir, no vas a hacer nada para cambiarlo, simplemente Pero tienes si que decir, llegara vale, eso. un otro presidente del gobierno y en Mm, Rusia dijera, vamos a levantar la mm, estatua de Lenin, vamos a quitar no sé mm. qué, yo creo que allí el pueblo diría, pero ¿de qué estás hablando? Bueno, hay de vez en cuando debates sobre si sacar a Lenin del mausoleo, porque al final pues es una momia, es un coste económico, si tiene que estar, si no tiene que estar. Sobre todo un debate muy religioso de, oigan, tenemos a una figura que destruyó iglesias aquí en una plaza, en una zona del centro de Moscú que estaba llena de sus iglesias, que destruyeron un montón en la zona. Algunas se han reconstruido, como la Catedral de Kazán, que está ahí en el mismo perímetro de la Plaza Roja, otras no, pero es un debate minoritario, pequeñísimo y que, chicos, que tenemos cosas mejores que hacer que Totalmente, ponernos a pensar si hay totalmente. que echar o no hay que echar a Lenin del mausoleo y demás. Y al final dicen, "Mira, si es una figura histórica, o sea, guste o no, pues pasó lo que pasó y ya está. Ahora tenemos un país aquí ante nosotros, un futuro que construir. Y eso es lo más importante, el centrarse en somos un país, lo primero, y lo segundo es cómo vamos a mejorar lo que tenemos y centrarse en eso. Ya si en el futuro hay tiempo para debatir si Lenin hay que enterrarlo o no, etcétera, porque pues eso, tienes una momia en el sitio más céntrico de Moscú. Vale, pero más allá de eso es que no se mueve nada. O como si en China empezasen a revolver qué es lo que pasó, no pasó en la revolución cultural, etcétera. No, están preocupados de decir, oigan, somos primero un Estado civilización, somos de una historia milenaria, somos un pueblo milenario y además un pueblo heroico. En los últimos 40 años hemos hecho una revolución industrial por década. Hemos pasado de la cola a la cabeza del mundo. Y así que queremos seguir avanzando. Que se podrían reclamar muchísimas cosas de que si la guerra civil, la larga marcha, la revolución cultural, la plaza de Tiananmen, se podrían estar metiéndose en bucles infinitos del pasado. Y bueno, y con lo larga que es la historia china, pues se podrían reclamar entre sí que la época de los tres reyes. Chorradas. Dicen, lo que tenemos es el futuro por delante. Y eso es en lo que tenemos que centrarlos. Tenemos unas raíces, una historia. Nada de lo que hagamos ahora va a cambiar la historia, porque evidentemente estamos en planos temporales distintos, ahora es presente, lo otro es pasado, pero cuando quieres malmeter a una población, pues no hay nada más que jugar con el pasado. Ya lo hemos visto también y lo podemos seguir constatando en el caso hispanoamericano, por ejemplo, con el indigenismo. Una ideología impostada desde fuera, hecha para dividir y enfrentar a la población, para que esos países siempre se estén preocupando de su pasado, siempre estén girando en torno a su pasado y ya otros se encargarán de controlarles en el presente. Entonces, por eso, en el caso de España, y no es, yo no creo que esté España condenada ni nada. La cuestión, a pesar de ser una tragedia, lo que sucedió en Valencia demostró que una cosa es la oligarquía política y otra cosa muy distinta es el pueblo, que el pueblo se moviliza sin pedir permiso. Lo que también demostró aquello es que bueno, ciertas instituciones del Estado, dejémoslo ahí, no estuvieron a la altura de las circunstancias y en vez de decir, estamos para proteger a los españoles y ahí vamos, con permiso o sin permiso. La situación y la necesidad es una razón de fuerza mayor y si la población misma, si los españoles mismos van a ayudar a los españoles, hombre, ¿cómo no van a ir instituciones, cuerpos que tienen de sobra todo lo necesario para ayudar a esos españoles? Bueno. Entonces, a partir de aquí, pues eso, solo el pueblo salva al pueblo y la oligarquía política más nos vale hacerla caer. Guillermo, Enrique Repollo da, eh,
da aire de esperanza, pero yo es que soy muy pesimista. Guillermo, para tú terminar, ¿cómo lo ves esto? Para ir terminando. Muy interesante. Mira, en cuanto de la memoria democrática que tanto nos afecta, por complementar las palabras y ahora responder a tu cuestión, es interesante porque allí la memoria histórica es integradora, respeta la Rusia soviética y la Rusia zarista. De hecho, lo que les une es el antiglobalismo, la antiagenda 2030, la antiinjerencia, esos procesos que lo que intentan es disolver el alma rusa, que es un alma milenaria, como bien ha comentado Enrique, en un producto, en un híbrido absolutamente consumista, que es a lo que nos hemos visto reducidos en España. A mí me parece muy bien que no saquen la momia de Lenin de la Plaza Roja, sinceramente, porque ahí coexiste... A mí también. A mí me parece historia y nos han dado una lección, porque el presidente Putin lo ha dicho varias veces. Al respecto de estas cuestiones, no voy a tolerar cualquier movimiento que pretenda dividir a los rusos en buenos y malos, que es el maniqueísmo en el que vivimos permanentemente sometidos en España y luego quieren que vayamos nosotros, el hombre blanco hetero, y patriotas, vayamos a luchar por precisamente esas banderas LGTBI, woke, globalismo. No. O sea, eso lo tenemos bien claro. Llegada la situación, ojo que esas armas se pueden volver contra quienes precisamente han ordenado esa acción. Es decir, que cuidado con Bruselas, con dar ese paso, porque estoy convencido que muchos irán hacia Bruselas. En el momento de elegir dirán, voy hacia Bruselas, voy contra Bruselas. Entonces, es muy interesante porque la historia de España y de Rusia son historias paralelas. Hemos sido atacados sistemáticamente por los mismos, que son los anglos. Nosotros éramos los llamados a haber, de alguna forma, tenido esa proyección hacia África. Lo que pasa es que nuestros amigos, entre comillas, o aliados franceses e ingleses se interpusieron y tenemos esa proyección hacia América, ¿no? Pero tenemos, y nunca hemos estado en guerra, nunca hemos estado en guerra. Y para acabar en este análisis y para dar esperanza también a los oyentes y también a ti, Álvaro, que es un crack y es un fenómeno y no me cansa de agradecerte todo lo que has hecho pero pesimista. Todo por España. Parece mentira que seas del Madrid, yo del Atleti, y tú pesimista, yo optimista, pero bueno, es lo que hay. Entonces, para que veamos que los males que sufre ahora mismo Europa son los mismos males que sufrió la Rusia de Yeltsin, que era, fijaros, para que veamos hasta qué punto se puede revertir la situación y en 2 o 3 décadas darle la vuelta al calcetín. ¿Cuál era lo que marcaba la Rusia claudicante y entreguista de Yeltsin? Separatismo, como estamos viviendo hoy en día en España y en Europa, sobre todo en España. Terrorismo, sí, con muchos perfiles, distintos matices. Nosotros en España tenemos el terrorismo ya institucionalizado en el poder, mandando en el gobierno. ¿Qué más elementos? Oligarquías, que son fondos buitre, usura, bancos, grandes corporaciones, pérdidas de derechos laborales, que realmente quien apoya a Putin es la misma población que apoya a Trump, que son los trabajadores, los mismos que apoyan a Víctor Orbán, la clase trabajadora, los pequeños autónomos, los curritos, no los comegambas, ¿no? Como digo, la oligarquía y el otro gran factor, aparte del primero, que es el más importante y el más penoso y más vergonzoso de la injerencia, es la corrupción. Si atacamos esas causas, que son las mismas que sufrió la Rusia de Yeltsin hasta que llegó el presidente Putin y le dio la vuelta a la situación, devolvemos las empresas al pueblo, controlamos la usura de los bancos, solventamos el problema territorial, acabamos con el terrorismo institucionalizado, y sobre todo destruimos la corrupción, que la vemos hoy en día, que es galopante y desenfrenada, España tendrá la posibilidad de volver a ser lo que fue pues desde los años 40 al 75 y durante siglos, largos siglos, ser una civilización, un Estado civilizador. Álvaro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Te he devuelto la esperanza, Álvaro? ¿Te he devuelto la esperanza? No, es que te iba a decir, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que has dicho, joder, 4 puntitos y ya está. Joder con los 4 puntitos para quitártelos de en medio. Pero sí. A ver si viene un Putin, Hemos llegado al final. Guillermo Rocafort, Enrique Refollo. Ha sido un placer. Para mí siempre hablar con Guillermo es un placer. Quiero sumarte al club, Enrique, pero te voy a decir una cosa. Tu compañero tiene fallos. Mira, te lo voy a demostrar en directo. Guillermo, solo sí o no. El mundo anglo es lo peor que hay, ¿no? Sí.
el mundo de las oligarquías, Angus. Las oligarquías. Entonces, dentro de 7 minutos vas con el Real Madrid a muerte, con el equipo inglés. ¿No? Bueno, ¿No? ahí me has pillado, ahí me has pillado. Lo que sí le deseo es el mejor de los éxitos, ¿eh? Eso sí, que haya suerte y que haya un buen partido y que lo paséis bien y que todos seamos felices. No me pidas más, no me pidas más. Yo siempre le digo a mis amigos rusos, digo, mira, a lo mejor no quiero molestarte, digo, el Real Madrid es como Estados Unidos y Rusia es como la ley de Madrid. No me molestas porque ayer Norberto me puso fino también en el debate en directo con eso, o sea que no te molestes, no, al contrario. Enrique, espero que hayas estado a gusto, espero conocerte en breve. Muy a gusto. Espero que el libro se venda bien, espero saludarte en la Feria del Libro y Guillermo, lo mismo te digo, muchas gracias y nos vemos en breve. Muchas ganas de veros y de estar esa tarde ahí firmando libros y siguiendo comentando este tema que es muy interesante. Gracias y Gracias. hasta la próxima. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jamendo.com